para resolverse en un tiempo aproximado de unas 2 horas. Supongo que con mi ayuda deberíamos de tardar explicando más o menos ese tiempo. Entonces vamos a revisarlo, ¿sí? Vamos a resolverlo. Como pueden ver, fue menos demandante en cuanto a cantidad de preguntas, pero tal vez algo demandante en que había que pensar o hay que pensar para resolverlo, ¿sí? No es un examen como típico donde solo hacen un formulazo y ya está. Entonces esto es lo que se espera normalmente de un curso, de que aprendan realmente cómo resolver problemas y bueno, con esa intención fue diseñado el examen, ¿sí? No con el afán de joder, sino con el afán de que entiendan o puedan expresar una manera de resolver los problemas, ¿sí? Entonces, iniciamos. Lo primero que hay que hacer siempre que uno está resolviendo problemas es entender, ¿sí? Para entender hay que leer muy bien, entonces vamos a empezar a leer. Dice, en un recipiente rígido de 25 litros, se tiene una mezcla gaseosa formada por nitrógeno y oxígeno gaseosos. Entonces, de entrada, ya sabemos que esto es una mezcla, ¿sí? Entonces, en mi recipiente voy a tener nitrógeno, voy a tener oxígeno molecular, conozco las condiciones iniciales para el volumen, ¿sí? Desde 25 litros. Me dicen que el volumen es rígido, por lo tanto, si sufre un cambio de estado, el volumen siempre va a valer lo mismo. La temperatura inicial es de 30 grados centígrados, entonces 303 grados Kelvin, ¿sí? Y una presión de 7 atmósferas. Entonces, estas son mis condiciones iniciales, una mezcla, cierto volumen, una temperatura y una presión. Después me informan lo que sucede. Dice, ocurrió una reacción química. ¿A qué reacción? El zinc, que reaccionó con el oxígeno del aire, me tendría que producir entonces óxido de zinc, ¿sí? Para eso hay que tener bien clara su nomenclatura y la formación de óxidos. Si no pudieron formar la reacción química que ocurre, entonces necesitan repasar su nomenclatura en los procesos de combustión o de formación de óxidos, ¿vale? Entonces, se forma óxido de zinc a través de la mezcla de combustión y nos dice que la mezcla, el oxígeno de la mezcla se agota totalmente, ¿sí? Entonces voy a anotarlo por aquí. El oxígeno de la mezcla se agota por completo. Por lo tanto, el oxígeno es el reactivo limitante, ¿sí? Después, cuando hay una reacción de combustión se libera calor, ¿sí? Es como cuando quemamos el magnesio en el laboratorio, ¿sí se acuerdan? Hágame un favor, Kir, y apague su micrófono, por favor, se escucha mucho ruido. Gracias, gracias. Entonces, el oxígeno de la mezcla se va a agotar completamente, ¿sí? Es como el experimento que hicimos en el laboratorio cuando teníamos el magnesio que hicimos la combustión, ¿sale? Entonces, ahí está. Nos dicen algo muy importante, a pesar de que se libera calor en la mezcla de combustión, ¿sí? En la combustión del zinc, al enfriarse la mezcla a 30 grados es cuando se mide la nueva presión. Entonces, ¿qué entendemos de allí? Después que ocurrió la reacción química, después de que se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Se enfría y registramos
la presión total, que es ¿de cuánto? La presión al final, digamos, o la presión 2, de 2.86 atmósferas, ¿sí? Ojo, si todo el oxígeno se consumió, inicialmente teníamos una mezcla de nitrógeno y oxígeno, entonces toda esta presión corresponde a una presión parcial o una presión total debida al nitrógeno, ¿sí? Inicialmente en la mezcla. Ahí está. Entonces, presión debida al nitrógeno que había inicialmente en la mezcla. Estamos considerando que el nitrógeno es inerte ante la reacción del óxido. Luego, determine la reacción química balanceada. Bueno, aquí ya está la reacción química, falta balancearla. ¿Cómo me tiene que quedar, chavos? 2 zinc en el lado izquierdo y 2 NO en la derecha. Ok, 2 en el zinc, 2 en el óxido de zinc, 1 para el oxígeno molecular y ya acabé. ¿Sí? Ahí está el inciso A. Ya lo tenemos. Entonces, de los 25 puntitos, mínimo unos 5 puntos ya están ahí. Luego, inciso B, por ciento mol y por ciento masa de la mezcla inicial. Aquí es donde el verdadero problema comienza. Nos piden por ciento mol y por ciento masa. Ok, entonces, la presión total inicial, tendría que ser la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno, ¿verdad? Ahora, yo consumí todo el oxígeno. Sé que al final me quedaron 2.86 atmósferas medidas a la misma temperatura. ¿Sí? Esto fue medido a la temperatura de 303 grados Kelvin, que son los 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de aquí yo puedo obtener la relación de que la presión total al inicio, las 7 atmósferas, iban a ser iguales a la presión parcial del oxígeno más los 2.86 atmósferas que yo no tenía. Esto me permite despejar la presión parcial del oxígeno. Entonces, ¿esa presión de cuánto sería? Pues 4.14 atmósferas, ¿vale? Entonces, ahora, con respecto a la mezcla inicial, es lo que me están preguntando, ¿verdad? Si ya tengo las presiones totales y tengo las presiones parciales, entonces puedo calcular las fracciones molares, ¿verdad? La fracción molar del nitrógeno, entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues la presión del nitrógeno, ¿cuánto? 2.86 atmósferas, dividida por la presión total inicial de 7 atmósferas, y la fracción molar del oxígeno sería la presión parcial del oxígeno, 4.14 atmósferas, entre la presión total, ¿sí? Y esto me da las fracciones molares. Entonces, de la primera fracción, 2.86 entre 7 me da 0.4086. La segunda, 4.14 entre 7, 0.5914. La suma debe ser 1. ¿Alguna duda hasta allí, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta allí?
¿Continúo entonces? Yo sí tengo una. A ver, Yo lo había hecho con una formulita, pero ya vi que usted sacó presión total inicial. Cuando decidió otorgarle una presión parcial al oxígeno, ¿eso cómo lo pudo deducir? Sabía que el oxígeno también iba a tener una presión parcial. ahí va. Por eso siempre les recomiendo que hagan un diagrama, ¿sí? Cuando uno hace diagramas es más sencillo visualizar lo que está sucediendo en el problema. Voy a hacer el diagrama para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso viene de la lectura del problema, entonces ahorita va a quedar un poco más claro cuando termine de hacer el diagrama. Digamos que esto es el recipiente, ¿sí? Caray, está muy redondito. Ahorita lo acomodamos. Digamos que este es nuestro recipiente, ¿ok? Y voy a poner zinc. Digamos que el zinc pues es un polvito que está por aquí abajo en el recipiente, ¿sí? Está todo lleno de polvito. Y digamos que su volumen, el volumen de ese polvito, es despreciable con respecto al material que se encuentra de forma gaseosa, ¿sí? Entonces, ahí hay zinc en polvo en el recipiente hasta abajo. Y tengo gases, tengo oxígeno y tengo nitrógeno, ¿sí? Que están presentes allí. Nitrógeno y oxígeno. Esto va a andar por ahí volando por todas partes dentro del recipiente, ¿sí? Sí. Entonces, esto va a andar por allí, va por allí, llenando todo el recipiente. Son los gases que están allí. Entonces, eventualmente, recuerden, esto es una mezcla. Entonces, al ser una mezcla, todo está revuelto. Entonces, por ahí andan los oxígenos, los nitrógenos, ocupando todo el volumen del recipiente, ¿sí? Y todos entremezclados ahí, quién sabe por dónde, con trayectorias aleatorias, chocando con el recipiente. Y entonces, lo enciendo, lo voy a calentar, digamos que un triangulito simbolice el calentamiento, ¿sí? Comienzo a calentar como cuando hicimos el experimento en el laboratorio. Esto es un recipiente sellado, entonces va a llegar hasta una cierta temperatura T, en donde las partículas de oxígeno que estaban aquí llegan y se ponen en contacto con el zinc. Voy a anotar el símbolo del zinc. Digamos que todo esto que está aquí sólido es el zinc, ¿sale? Y entonces, cuando llegan las moléculas de nitrógeno, pues simplemente llegan, chocan con el zinc, no les pasa nada, es inerte y regresan al volumen que está por allí, ¿sí? Pero cuando llega el oxígeno no es igual. Cuando llega el oxígeno y entra en contacto con el zinc, ocurre una reacción química. Entonces, lo que ocurre, voy a anotar una flechita, digamos. Digamos que lo que pasa es que cuando las moléculas de oxígeno llegan a chocar con la superficie de zinc, entonces voy a guardar este archivo, no quiero perderlo. Problema 1. Voy a poner aquí un folder que sea examen 3. Ok. Y guárdate como SVG. Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando el oxígeno llega y entra en contacto con el zinc, esto va a ocasionar que ocurra la reacción química. Y entonces va a pasar que el zinc más una molécula de O2
me va a producir, ¿qué decíamos? El óxido de zinc, ¿sí? Ok, ya le voy a dar. Entonces, mientras, ojo, mientras eso va ocurriendo, el oxígeno que estaba acá comenzó a venirse al sólido, al residuo sólido que está en la parte inferior, y eventualmente, mientras está ocurriendo esa reacción, todo el oxígeno que había allí se está transformando en moléculas de óxido de zinc, ¿sí? Entonces, óxido de zinc comienza a acumularse en la parte inferior. ¿Hasta dónde? Hasta un límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, pues que me acabe todas las moléculas de oxígeno que estaban aquí adentro, ¿verdad? Entonces, si desaparezco todo el oxígeno que había en el recipiente, ¿qué fue lo que me quedó? Puro nitrógeno. Y abajo en el sólido, si reaccionó todo el zinc, pues podría ser óxido de zinc. O tendría óxido de zinc mezclado con zinc puro, ¿sí? Pero al final mi reactivo limitante era el oxígeno que estaba en forma gaseosa aquí. En cuanto se terminó el oxígeno, pues deja de ocurrir la reacción química, ¿verdad? Y si dejó de ocurrir la reacción química y agoté el oxígeno, entonces solo me queda nitrógeno allí. Por lo tanto, la presión que voy a identificar al final, esta presión que está aquí, corresponde solo al nitrógeno, ¿sí? Sí. Ok, entonces, por eso es que si inicialmente tendría 7 atmósferas de presión con un volumen que está fijo de 25 litros, ¿sí? Y 2.86 atmósferas, bueno, la resta de lo que me quedó de presión al final, menos lo que tenía inicialmente, me tendría que dar cuánto oxígeno tenía al inicio, antes de que ocurriera la reacción química, ¿sí? Entonces, aquí está, es esto. Ahora, si sé que la suma de las presiones parciales debe ser la presión total, bueno, ahí está, despejo la presión del oxígeno, y finalmente la fracción molar es la presión parcial de cada gas, dividido por el valor de la presión total, ¿sale? Sí. Entonces, esto me da las fracciones, y decíamos entonces que el porcentaje, que la fracción mol es idéntica a ese valor, y por lo tanto, si yo lo multiplico por 100, y multiplico por 100, esto me da el porcentaje en mol que estoy buscando. 40.86% mol de nitrógeno tenía inicialmente y 59.14% mol de oxígeno, ¿sale? Y ya resolvimos la mitad del inciso B. Ahora nos falta determinar el porciento masa. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con los moles. Entonces, yo sé de la ecuación del gas ideal que PV es igual a nRT, ¿sí? Despejo el número de moles y ojo, estos van a ser los moles totales de la mezcla en las condiciones iniciales, ¿sí? Y voy a decir que este valor va a ser la presión total, ¿sí? Presión total que multiplica al volumen total dividido por la constante R multiplicada por la temperatura, ¿sale? Esto directamente lo puedo conocer ya y sería entonces el valor de la presión total, ¿cuánto era? 7 atmósferas que multiplican al volumen total de 25 litros y dividen a la constante R 0.08206
atmósferas, litros sobre Kelvin mol. Y esto a su vez multiplica la temperatura de 303 Kelvin, ¿sale? 303 Kelvin. Ahí está. Eso me da entonces los moles totales. Y eso corresponde a ¿cuánto? 7 por 25 entre 0.08206 por 303. 7.0382 moles totales. Ahora, de la fracción mol, los moles parciales, los moles de nitrógeno, por ejemplo, serían igual a la fracción mol de nitrógeno que multiplica a los moles totales, ¿verdad? Y esto sería, ¿cuál es la fracción mol de nitrógeno? .4086 que multiplica a 7.0382 moles totales, y por lo tanto tenemos 2.8758 mol de nitrógeno. Análogo, obtenemos los moles de oxígeno, donde la fracción mol del oxígeno por los moles totales nos da 0.5914 por 7.0382, y esto es igual a ¿cuánto? .1624 moles, ¿sí?, de oxígeno. Y como ya sé los moles, ahora con la masa molecular puedo identificar cuántos gramos tengo de cada uno, y ahora sí calcular el porcentaje en masa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesa un mol de nitrógeno? Un mol de nitrógeno pesa 14.0078 por 2. ¿Verdad? Sí. Y por cada mol de oxígeno hay 2 por 15.9994 gramos de oxígeno. Eso nos da entonces las masas de ¿cuánto? 2.8758 por 14.0078. ¿Sí es 14.0078 o 68? Creo que era 68. Ay, estoy haciendo se me olvida el micrófono. Aquí está. 007 0068. Ahí está, 0068. 0068. Es el número que tengo en mi memoria. Entonces, 2.8758
58 por 2 por 14.0068 me da 80.5615 gramos de N2. En cambio aquí abajo 4.1624 por 2 por 15.9994 entre 1 133.1918 gramos de oxígeno total me queda ¿cuánto? 80.5615 más 133.1918 213.7533 gramos de mezcla y entonces el porciento de O2 en peso y el porciento de nitrógeno, porciento en masa, perdón, va a ser igual a 133.1918 gramos de oxígeno entre 213.7533 gramos totales por 100. Eso me da un número. Y del otro lado tengo que 80.5615 gramos de nitrógeno divididos por la masa total de 213.7533 gramos totales por 100. Bueno, va a dar otro número. ¿Sí? ¿Qué porcentajes? (62.31% para el oxígeno y 37.69% para el nitrógeno. Listo, terminamos el problema 1. Hasta aquí llevamos 25 puntos. ¿Sas? Sí. Entonces, hasta aquí 25 puntos del total de los puntos del examen. ¿Dudas, chicos? ¿Nada? Bueno, vamos a continuar. Dice que problema número 2. Problema número 2. Vamos a acá. Dice, una mezcla de etano y disulfuro de carbono se introduce a un reactor a 200 grados centígrados. Ok, otra vez tengo una mezcla gaseosa. Está a alta temperatura. A esta mezcla se añade oxígeno en exceso. Bueno, entonces tengo 3 componentes en la mezcla gaseosa. Y mediante una chispa eléctrica, todo el etano y disulfuro de carbono se oxidaron. Entonces, reacciona etano con oxígeno, disulfuro de carbono con oxígeno. Y se produce anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso y vapor de agua. Cuando la reacción termina, las presiones parciales del dióxido de carbono o anhídrido carbónico y el dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso, medido
a las mismas condiciones iniciales, 200 grados, fueron 300 torr y 340 torr respectivamente. O sea, quién sabe cómo le hicieron, pero lograron obtener por separado la presión parcial de cada uno de los componentes. Se nos dice, calcule cuál era la ecuación química balanceada que ocurrió, el porciento masa y el porciento mol de la mezcla gaseosa inicial. Y nos dicen una nota, a volumen constante, una reacción química de gases puede seguirse a través de la presión, como hacemos con los moles. Bueno, vamos a llevarnos ese problema. Vamos a resolverlo paso a paso. Y si tienen alguna duda, me dicen. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a hacer otro diagrama por aquello de ser fieles a lo que hemos hecho. Este lo voy a hacer pequeñito. Me lo voy a llevar para arriba. Y vamos a hacer uno nuevo. Uno nuevo que sea muy similar, pero este para el problema 2. Entonces aquí voy a poner una nota que diga problema 1. Aquí voy a poner una nota que diga problema 2. Okay. Entonces estoy aquí en el problema 2, ¿verdad? Vamos a volver a leer y a interpretar cuidadosamente lo que nos está informando el enunciado del problema. Tengo un recipiente, un reactor, y voy a introducir una mezcla de etano y disulfuro de carbono. Bueno, voy a tener etano, fórmula CH3, pegado con ¿qué? Con otro CH3, ¿verdad? Y disulfuro de carbono, fórmula ¿cuál es la fórmula del disulfuro de carbono? S2C. No, déjame quito esto, ya se trabó. CS2 es carbono. Recuerden, los aniones van del lado derecho. Los aniones van del lado derecho, entonces es si el sulfuro, en el sulfuro el azufre tiene carga -2, entonces tendría carbono C S2. ¿Sabes? Entonces para el disulfuro de carbono decimos que la fórmula es CS2. Estos son subíndices. Aquí es subíndice. ¿Sale? Lo simbolizo de esta manera para no confundirnos con con algún otro compuesto. De todas formas, perdón, aquí son 3. Estos son 3, un 3, un 3. Entonces, el etano, un hidrocarburo. Ok, ya tengo mi mezcla. No me interesa tanto ya el nombre, me interesan las fórmulas. Entonces me quedo con la mezcla gaseosa de etano y disulfuro de carbono. Ok, hasta ahí ya voy interpretando el problema. Luego, ¿qué me dice? Tiene una temperatura de 200 grados centígrados. Pues lo anoto por allí. La temperatura de la mezcla es de 200 grados centígrados. Ahí está. Luego, se añade oxígeno en exceso. O sea, el oxígeno me sobra. Voy a poner oxígeno en exceso. Podría ponerlo incluso como una flechita donde se añade. ¿Sí? Voy a alimentar oxígeno en exceso. Aquí no estamos simbolizando, no me interesa si llegó por arriba, por abajo, por un costado, por el otro.
como sea, se entiende que voy a añadir oxígeno en exceso, ¿sí? ¿Y eso qué va a provocar? Bueno, mediante una chispa eléctrica, todo el etano y disulfuro de carbono se oxidan, ¿sale? Entonces va a haber chispa eléctricas, ¿eh? Entonces tengo esto, tengo oxígeno en exceso, ya lo puse, ya está allí, y hay un cambio de estado. Un cambio de estado provocado por culpa de una chispa eléctrica. ¿Y eso qué ocasionó, muchachos? ¿Qué pasará si tengo fuentes de carbono en la presencia del oxígeno del aire y una chispa eléctrica? ¿Qué creen que le ocurra? Es como en la estufa, ¿verdad? Como en la estufa cuando tengo gas y viene el piloto, accionamos el piloto de la estufa y entonces ¿qué le pasa? Se quema. ¿Verdad que se quema? Sí. Ok. Decimos entonces que la combustión es sinónimo de oxidación, solo que es una oxidación muy rápida. Bueno, y nos están diciendo cuáles son los productos de la oxidación. Son estos dos, anhídrido carbónico y anhídrido sulfuroso. Pues ahí están. Entonces, después de que ocurrió la oxidación, tengo CO2, tengo SO2 y nada más. El oxígeno sigue ahí en exceso, pero el oxígeno pues por ahora no me importa, ¿verdad? Y digo, ok, a la misma temperatura de 200 grados centígrados y me dan las presiones parciales. Entonces tengo 300 torr y 340 torr de cada uno. Vamos a anotarlo. Decimos entonces 300 torr del CO2. Le voy a anotar un poco diferente. 300 torr de CO2 y 340 torr de SO2, ¿verdad? Ahí está. Ya ocurrió. Me queda el oxígeno en exceso. Eso significa que todo esto se agotó. Son mis reactivos limitantes. Y me dice, ok, obtenga cuál es la ecuación química que ocurre. Entonces, chicos, ¿cuáles son las reacciones químicas que ocurren? Tengo CH3 en presencia de el mismo CH3 más un oxígeno molecular y entonces reacciona y da combustión, pues me va a dar CO2 y agua, ¿verdad? Por aquí voy a anotar el agua, H2O. De esta no conocemos su presión parcial, solo sabemos que está allí. ¿Eh? Ahí está. Y del disulfuro hay algo muy interesante. El disulfuro de carbono, al oxidarse completamente, pues me tendría que dar el mismo CO2, ¿verdad? Porque tiene carbono y es la única fuente de donde proviene el SO2. Este no puede producir agua, no tiene nada de hidrógeno en su fórmula. Entonces ahí está. ¿Qué sigue? ¿Balancear la ecuación? Y presiones parciales. Primero, balancear la ecuación, ¿no? Entonces, para eso necesito un 2 aquí, necesito un 6 acá, y si tengo 6 oxígenos, entonces necesito 3 medios aquí, ¿verdad? Todo lo multiplico por 2, y entonces, ¿qué me da? Me da 2, me
da 3, me da 4 y me da 12 moléculas de agua. Esa ya está balanceada. CO2, ahí está. SO2, aquí está. ¿Qué me hace falta? Un 2 en el azufre para que sean 2. Y ahora que tengo 6 oxígenos, entonces 6 entre 2, entonces me da 3. 3 por 2 son 6 oxígenos y ya está balanceada, ¿verdad? Eso entonces sería el inciso A. Obtener la ecuación química balanceada. ¿Sí? Entonces, del inciso A, ocurre esta reacción. Esa es la oxidación del etano. Y ocurre esta reacción, la oxidación del disulfuro de carbono. ¿Sale? Ahora sí, ¿qué sigue? Necesito identificar el porciento masa y el porciento mol en la mezcla gaseosa inicial. Es decir, antes de añadir el oxígeno, ¿cuál era el porciento mol del etano y cuál era el porciento mol del disulfuro de carbono? ¿Sí? De estos dos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues podemos generar un sistema de ecuaciones con una formulita de fracciones parciales donde, por ejemplo, la fracción parcial de un componente es igual a la fracción mol por la presión total y hacemos un sistema para cada uno de los dos. Bueno, más bien... Creo que es más simple que eso. Okay. Vamos a verlo, ¿sale? Sí. Ahí va. Si se fijan, si prestan mucha atención, aquí están las presiones parciales, ¿cierto? Aquí el SO2 solo pudo provenir de esta reacción, ¿verdad? Todo el SO2 que hay aquí es este SO2 que está acá. Entonces uno puede anotar, ¿sabes qué? Tengo 340 torr de CO2, pero ¿por cada qué? Por cada 2 torr de SO2 que fueron producidos, también produje un torr de CO2. ¿Y esto qué me sale igual? Me salen 170 torr de CO2 y eso corresponde al CO2 producido en la reacción 2. ¿Sí? Producidos en la reacción número 2. Ahora, la presión total de CO2 al final es igual al CO2 que proviene de la ecuación 1
más el CO2 que proviene de la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, la presión de CO2 que proviene de la ecuación 1 sería igual a los 300 torr que hay de CO2 en la mezcla final, menos los 170 torr que se produjeron debido a la ecuación 2. ¿Sí? Y esto sería entonces igual a 130 torr de CO2 que se produjeron únicamente debido a la reacción 1. ¿Sí? De la reacción 1. Estos son producidos en la reacción 2, estos son producidos en la reacción 1. Ahora, haciendo el factor estequiométrico, que corresponde a cada reacción, podemos determinar la presión parcial de cada gas en la mezcla inicial. Vamos a ver cómo. Tengo que obtuve entonces 170 torr de CO2 en la ecuación 2, ¿verdad? ¿Por cada qué? Por cada 1 torr de CO2 en la reacción 2, voy a tener 1 torr, fíjense, de disulfuro de carbono que tuvo que haber reaccionado. Y eso me da entonces cuánto disulfuro de carbono tenía. 170 torr de CS2 inicialmente. Por otra parte, de los 130 torr de CO2 que corresponden a la reacción 1, voy a usar el factor estequiométrico. Por cada 4 torr de CO2 que se produjeron en ese, por cada 4 torr de CO2 que había en 1, yo tenía inicialmente 2 torr de etano. ¿Verdad? Y eso me da entonces, ¿cuánto? 130 por 2 entre 4. 65 torr de CH3 inicial. Y entonces, antes de haber añadido incluso el oxígeno, yo ya sé cuánta presión parcial tenía cada uno de los dos. ¿Verdad? La presión total entonces que debía marcar el recipiente inicialmente debían de ser 75 torr debidos al etano más 170 torr debidos al disulfuro del carbono. Entonces 170 más 65, 235 torr es la presión total al inicio. Y ahora sí, la fracción mol del etano, por ejemplo, sería igual a ¿qué? A su presión parcial, 170 torr, divididos por la presión total de 235 torr, y la fracción molar del disulfuro de carbono sería ¿qué? Perdón.
aquí va 65 y aquí sí va 170, ¿verdad? Y eso de golpe me da las fracciones molares. ¿De cuánto? .2766 y 0.7234. Bueno, eso de aquí lo multiplico por 100 y me da el porcentaje en mol que tenía la mezcla inicialmente, ¿sí? 72.34% mol. ¿De quién? Del disulfuro de carbono. Y 27.66% mol de etano. ¿Sale? ¿Dudas hasta allí, chicos? No. ¿No hay duda? ¿Y los demás? No, por mi parte tampoco. Ok, ok. Entonces, ya tenemos el porcentaje en moles, el porciento mol de la mezcla gaseosa inicial. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? El porciento masa. ¿Y ese de dónde lo voy a sacar? Según yo, necesitaría entonces utilizar la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Y determinar los moles totales que tiene la mezcla para poder obtener los moles. Entonces, de cada uno de los componentes que le tocaría, ¿sí? Pero me hace falta un dato, entonces no lo puedo saber. No puedo saber el porcentaje en masa si no tengo el volumen. Me hablabas de que planteaste unas ecuaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las planteaste? Pues usted, el factor mol multiplicado por la presión total y eso lo igualé a la presión parcial de cada componente. O sea, Después de que me daba los moles, ya eso, me daban los moles que eran CO2 y SO2. Y después de eso, pues es que geometría de la geometría, pero no usé la de los gases ideales como se lo está haciendo. ok, entonces eso no es correcto. Voy a intentar obtener ese porciento en masa haciendo un procedimiento matemático más tarde, pero según yo, así como lo tenemos definido, no se puede saber, ¿sí? Ok, muy bien. Pero bueno, entonces voy a continuar. Así que nos quedaríamos con hasta porciento mol de la mezcla gaseosa inicial. El porciento masa creo que no se puede determinar, necesitábamos un volumen. Pues podríamos suponer un volumen. ¿Cuánto les gusta que pudiera ser ese volumen? En el problema anterior nos daban 25 litros. Entonces, una propuesta razonable sería que unos 20 litros, 15 litros. Pero eso ya no vale para el examen. Ahora, ahora vamos al ejercicio 3.
¿Qué nos dice? Vamos a leer bien el problema primero y ahora vamos a continuar resolviendo. Nos dice, un estudiante descompone clorato de potasio y recoge los vapores sobre agua a 23 grados centígrados, lo que cuantifica 36.5 centímetros cúbicos de oxígeno. Ok, de entrada, cuando esto se descompone, produce oxígeno. El barómetro indica 751 torricellis de presión y se sabe de datos experimentales que la presión de vapor del agua es de 21.1 torr a 23 grados centígrados. Encuentra el volumen que ocuparía el oxígeno seco a las condiciones estándar de 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Bueno, vamos a hacer el diagrama primero. Vamos a hacer nuestro diagrama. Decimos que para el problema número 3 vamos a tener un recipiente para recoger un gas sobre el líquido, algo así, una tina, la superficie del líquido, ahí está, y un recipiente. Un recipiente. Entonces, tenemos nuestro recipiente, un recipiente sellado, ¿verdad? Algo así. Y decimos que vamos a recoger. Imagínense que esto está abierto, ¿sí? Voy a tener unas mangueras, unas mangueritas que vienen aquí. Desde un recipiente externo, ¿sí? Y este recipiente externo pues tendría un medio de reacción. Entonces voy a dibujar algo como un matracito. Aquí está algo muy similar a un matrazo Erlenmeyer. ¿Sí? Esto pues obviamente tendría que estar sellado. Sellado también aquí. Usualmente lo sellamos con un corcho. Perforamos el corcho, lo ponemos en la boquilla del Erlenmeyer y de esa manera impedimos que se salga el material. Digamos que esto está sellado con un corcho, tiene una manguerita por ahí y entonces aquí adentro es donde ocurre la reacción química, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a desprender de una sal, por aquí está la sal depositada, ¿sí? Un sólido, una sal de clorato de potasio, KClO3, ¿verdad? Esa sal se calienta y por la acción del calor desprende O2, oxígeno, ¿sí? De manera que ese oxígeno pasa a través de la manguerita y entonces aquí en forma de burbujas se libera hasta que se comienza a acumular, ¿verdad? Se libera, comienza a acumularse,
y entonces llega un momento donde desplaza al líquido que estaba inicialmente en la bureta, en el barómetro, y aquí se registra un pequeño volumen, un volumen de ¿cuánto? 36.5 centímetros cúbicos de O2, ¿sale? Entonces 36.5 centímetros cúbicos de O2 hay allí, ¿sí? A ver, si yo le quito todo el oxígeno al clorato de potasio, ¿qué me va a quedar? ¿Cloruro de potasio? Es correcto, cloruro de potasio. Y entonces, ¿cómo queda la reacción química? Del clorato de potasio va a reaccionar y me va a producir algo que seguramente va a ser cloruro de potasio y algo de oxígeno, ¿sí? Para que me dé 3 moléculas de oxígeno, entonces necesito 3 medios de oxígeno, multiplico toda la ecuación por 2, aquí hay un 3, aquí hay un 2 y aquí hay un 2, y esa es la reacción química balanceada que ocurre en el matraz al calentar la sal, ¿sale? ¿Queda claro eso? Y aquí tengo 36.5 centímetros cúbicos de oxígeno. Bueno, ya se detuvo la reacción, esto dejó de burbujear, eso fue lo que se acumuló y pues teníamos la suerte de que esta cosa estaba graduada y entonces se podía leer el volumen, ¿sale? Entonces así se recogen gases del producto de una reacción química sobre un líquido, así lo encierro. Y entonces podría ser tubería de vidrio, podría ser una marguerita de hule, tener el matraz aquí y una tina con agua. Eso es suficiente para hacer este experimento. Suponer que la solubilidad del oxígeno en el agua es despreciable o que se encuentra saturada el agua de oxígeno. Eso no va a alterar entonces mucho lo que tengo de oxígeno aquí. Y que soy suficientemente rápido como para medir esto, ¿sí? Sin alterar la concentración de oxígeno en el gas. Ok. Y entonces, eso sería todo en cuanto al diagrama para entender qué está pasando en ese problema. Ahora, el barómetro indica 751 torr de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que si está en equilibrio la presión atmosférica con la presión de esta columna de líquido, la presión interna que hay aquí debería de ser ¿de cuánto? 751 torr, ¿sale? Y se sabe de datos experimentales que la presión de vapor del agua es de 21.1 torr a 23 grados centígrados. Entonces, la presión de vapor del agua es de 21.1 torr a una temperatura de ¿qué? Ya se trabó. Sí, lo pasó Vero y su hija. Sí, y te digo... ¿Va quedando claro, chavos? ¿Mande? Es una mañana nada más. Sí están sacando, pero en la mañana. Sí, sí la saca, pero en la mañana. Los que son igual. Ahí sacando como al bicho. Sí, pero se sacan de comer. Para marcar sacando. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos?
decíamos que la presión, ¿verdad? Sí, pero ¿para qué te metes en bronca? O sea, te digo, La presión que marcó el barómetro fue la presión total en el sistema y eso fue de 751 torr. Y que tenemos la presión de vapor del agua de 21.1 torr, ¿vale? A una temperatura de 23 grados centígrados. Una temperatura de 23 grados centígrados. Ahí está. Encuentre el volumen que ocuparía seco el oxígeno a 0 grados y 1 atmósfera. Bueno, nos preguntan volumen del oxígeno seco, esa es la pregunta, a una temperatura de 0 grados. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, ¿se refiere? no te entendí nada. ¿Podrías escribirlo, por favor, en el chat? Sí. A eso voy, a eso voy. Si se fijan en el diagrama, esta cosa está en equilibrio líquido con vapor, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que de toda la presión que hay aquí, cuando estudiamos la presión de vapor, dijimos que el agua, al ser un líquido y al tener esta presión de vapor, pues va a liberar moléculas y por lo tanto voy a tener moléculas de agua que andan por allí en esa zona, ¿sí? Aparte del oxígeno. Entonces por aquí andan las moleculitas de agua, ¿sí? Estas revueltas con el oxígeno que estamos recogiendo. Entonces, en esta zona tenemos una mezcla de oxígeno con agua, ¿sí? A nosotros nos interesa saber nada más acerca del oxígeno. El agua no nos interesa porque el agua no vino de la reacción química. El agua está allí porque pues se evapora de manera natural. ¿Hasta dónde? Hasta este límite de presión, ¿sí? Entonces, si la presión total es de 751 torr, si la presión total es de 751 torr, pues ¿qué tendríamos que hacer? Para saber quién es el oxígeno seco, habría que restarle, ¿verdad? Entonces, de los datos del problema, ¿sabe por qué se escuchó eso? Pero bueno. Entonces, de los datos del problema, la presión total es igual a 751 torr, ¿verdad? Y dijimos que esa es la presión del recipiente donde se está recogiendo el gas. Y eso va a ser la presión parcial del agua, que se evapora, más la presión parcial del oxígeno que proviene de la reacción química.
¿sí? Entonces, hay que despejar. Hay que decir que la presión parcial del oxígeno va a ser los 751 torr menos la presión parcial del agua, que es su presión de vapor. ¿Y eso cuánto es? 21.1 torr, ¿sí? Esto nos daría el oxígeno seco. Entonces tenemos 729.9 torr debidos al oxígeno seco medidos a una temperatura de 23 grados centígrados y un volumen de 36.5 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando, encuentre el volumen de lo que ocuparía el oxígeno seco a 0 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, entonces ya tengo la presión 1, volumen 1 y temperatura 1. La presión 1 es la que acabamos de calcular, 729.9 torr. El volumen 1 es el que tenemos de 36.5 centímetros cúbicos que se recogió sobre el agua. Y la temperatura a la que se realizó la medición de 23 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué quiero saber? Quiero saber la presión 2 de una atmósfera, o 760 torr, ¿verdad? El volumen 2 es lo que no sé, lo que quiero saber, cuánto volumen ocuparía en esas condiciones el oxígeno. Y la temperatura 2 de 0 grados centígrados, pues son 273 Kelvin. 23 grados centígrados son 296 Kelvin. Y entonces, ahora sí, para terminar, el volumen 2 sería igual a ¿qué? Presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 que multiplica a la temperatura 2 dividida por la presión 2. ¿Sale? ¿Y eso qué va a ser igual? Vamos a anotarlo. Presión 1, 729.9 torr. Volumen 1, 36.5 centímetros cúbicos. Temperatura 1, 296 Kelvin. Y esto multiplica la temperatura 2, 273 Kelvin. Y la presión 2 de 760 torr. Listo. El resultado numérico me va a dar los centímetros cúbicos que ocupa entonces el oxígeno seco a 0 grados centígrados y una atmósfera. 32.33 centímetros cúbicos. Varía muy poquito. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Si no estoy a baja temperatura, el volumen del oxígeno no cambia tanto de estar casi a una atmósfera a estar un poquito menor, ¿sí? Una descompresión un poco pequeña y aparte un enfriamiento. Entonces tiene sentido, es razonable. ¿Dudas?
Entonces yo tengo dos dudas. Ajá. Uno, entonces el oxígeno seco solo se produce en barómetros. Es la primera. No, ¿Dónde no, más no. podríamos encontrarlo? En el aire. ¿Por qué? El aire tiene una composición aproximada de 20% oxígeno, 80% nitrógeno. ¿Sí? Entonces hay cantidades industriales de oxígeno a tu alrededor todo el tiempo. Si la temperatura es suficientemente alta como para que no tengas vapor de agua o no tienes un cuerpo de agua cerca, dependiendo del porcentaje de humedad relativa, pues va a ser la cantidad de agua que esté por ahí. Si tú quieres producir oxígeno completamente seco, lo que tienes que garantizar es que no tengas ninguna fuente de agua cerca, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Imagínate, no sé, piensa que tú conectas uno de estos. Piensa que tú conectas uno de estos con otro igualito. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los problemas de los bulbos? Sí, poquito. Entonces, imagínate que tienes algo así, ¿sí? Pero logras aplicarle un alto vacío. Lo conectas a una bomba de vacío o haces algo. Le pones una jeringa a lo mejor. Lo calientas mucho, lo conectas al vacío y extraes prácticamente todo el aire de aquí para que te quede con cantidades muy pequeñas, prácticamente trazas de aire o de vapor de agua, ¿sí? Trazas, un alto vacío. Entonces, digamos que hasta donde tolere el material, aplicas un alto vacío. Entonces desalojas todo. Sí. Y ya que lo tienes así, esto lo conectas con un mecanismo de valvulitas, ¿sí? Entonces tienes tu valvulita por aquí, más o menos. Esto está al alto vacío, está sellado, y entonces comienzas a calentar de este lado. Se comienza a producir oxígeno aquí, ¿sí? Ese oxígeno prácticamente viene seco, depende de la pureza que tenga este clorato. Entonces, si ese clorato no está húmedo, está prácticamente seco, entonces todo el oxígeno que se genere de la reacción de descomposición va a estar aquí. Abres la valvulita, pues entonces traspasas el oxígeno por acá. Sellas la válvula otra vez y lograste aislar oxígeno con alta pureza de este lado, ¿sí? Oh, ok. Ahora, si tú haces larga esta conexión y te da miedo que pueda tener vapor de agua disuelto en el cristal, entonces lo único que haría, o yo lo que haría, es alargar las conexiones, ¿sí? De manera tal que por aquí hubiera un refrigerante, a lo mejor agua con hielo alrededor. Si tiene algo de agua o vapor de algo el cristal porque esté impuro, entonces al ponerle agua con hielo en este como enfriamiento a esta conexión, garantizaría que se comenzara a condensar aquí. Y entonces, como el oxígeno es gaseoso a estas condiciones, pues prácticamente pasaría solo el oxígeno en forma de gas y podría extraer con otra valvulita vaporcito o condensado de agua para otro lado, ¿sí? Y entonces incrementar el grado de pureza con el que me salga el oxígeno de aquí. Pero eso ya es algo, digamos, muy técnico, algo que tendremos que verificar en el laboratorio, descomponiendo la sal y sabiendo que esta esté prácticamente pura, sin contenido de agua, ¿vale? Ok, entendido. Muchas gracias, profe. Entonces sí puedo tener oxígeno seco, pero es difícil, necesito hacer cosas para obtenerlo. ¿Por qué reportamos el oxígeno seco en los cálculos?
Pues porque es la mejor manera de darse cuenta realmente cuánto fue lo que produjimos durante el experimento. Yo no voy a reportar una cantidad de oxígeno que viene con vapor de agua porque tuve que recogerlo sobre el agua, ¿sí? Entonces yo no quiero saber cuánta agua había allí. Lo que yo quiero o lo que a mí me interesa para poder cuantificar cómo ocurrió esta reacción es el oxígeno puro. Entonces me tengo que deshacer del agua. ¿Y cómo me deshago de esa agua? Bueno, aprovecho que conozco cuál es su presión parcial. O sea, la presión máxima que puede alcanzar el agua aquí es la presión de vapor. Entonces, si yo quito esa presión de vapor del recipiente, es como decir que prácticamente me estoy quedando con solo oxígeno, ¿sí? Sí. Por eso reporto el oxígeno en base seca. Base húmeda, pues hay que considerar cuánta agua tiene disuelto allí en Oh, el gas. muy bien. Y bueno, se hace así. Entonces, este sería el volumen que ocupa después de que cambiamos las condiciones de temperatura y de presión, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta final. Ese es el volumen que ocuparía a estas condiciones. Entonces, vamos por el ejercicio número 4. ¿Cuántos puntos llevamos ya de nuestro examen? Son 25 y otros 25. Pues ya como 50 aquí. Y otros 25, pues ya 75, ¿no? Entonces, vamos al 4. Vamos al problema 4, vamos al problema 4. Aquí está. El tolueno es un líquido, bla, bla, bla. Ahí está. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, el tolueno C6H5CH3, una formulita muy conocida, cuando la vean, eso grita que es tolueno. Tolueno, famosísimo tolueno, ¿sí? Es el precursor principal de la dinamita, el TNT. ¿Qué es el TNT? Trinitrotolueno. Entonces, básicamente conservamos esta fórmula, pero aquí le pegamos un NO2, un anhídrido nitroso, ¿sí? En cada partecita anexa al grupo metilo. Entonces, si ustedes comparan el tolueno con el TNT, van a ver que es prácticamente la misma fórmula. Química. ¿Lo ven? Este es el TNT. Entonces, en el tolueno sustituimos 3 grupos nitro, trinitro, tolueno, TNT. Bueno, pues como ya vieron en la imagen anterior, el tolueno es un líquido. El tolueno es un líquido, aquí está. Es muy oloroso, muy característico, huele como muy similar a la gasolina. Entonces, lo que se hace para producir el TNT es que este líquido se evapora, se pone en la presencia de ácido nítrico concentrado y se eleva la temperatura hasta el punto de ebullición. Se pone con un condensador y entonces ponemos a reflujo, condensador a reflujo durante 72 horas.
Sí, ¿alguien vio Breaking Bad? Sí. Este es el mecanismo de reflujo. Entonces aquí ponemos la mezcla de tolueno junto con ácido nítrico concentrado, lo hacemos hervir, sube, y entonces por la entrada del condensador de Rosario tenemos agua fría. De hecho, esto está mal, debería de estar al revés, debería de entrar a contracorriente para que la transferencia de calor fuera más eficiente, pero bueno, hay otros mecanismos en donde conviene hacerlo de esta manera en paralelo, y así sube la mezcla gaseosa, se enfría por el contacto con el agua y condensa, vuelve a regotear a través del condensador de Rosario. Total que está ahí dando vueltas en el mecanismo de reflujo, ¿sí? Aquí en la parte superior se encuentra un tapón y con un tubo de desprendimiento en donde quemamos los gases residuales. ¿Para qué? Para no correr riesgos. Y entonces del tubo de desprendimiento van a estar quemándose los gases residuales de la reacción, y después de 72 horas a reflujo vamos a obtener dinamita. Una reacción extremadamente peligrosa, pero extremadamente sencilla. Entonces, al final, ¿qué va a quedar? Unos cristalitos. Síntesis de TNT. Cuando evaporamos a sequedad, entonces nos queda una arena, una arcilla, ¿sí? Entonces, a la hora de obtener esa arcilla por medio de rotaevaporación en frío, para no correr el riesgo de que vaya a explotar, el rotaevaporador lo que hace es aplicar un vacío extremo y a baja temperatura pone a hervir un líquido. Entonces, con el rotaevaporador nos deshacemos de la mezcla líquida de tolueno residual con ácido. Acumulamos acá después del condensador, acumulamos la mezcla de reacción, y de este lado nos van a quedar entonces cristales de dinamita. Ya para extraerlos únicamente tenemos dos opciones: lavar con acetona y luego dejar secar, lavar y filtrar, o podríamos deshacernos del vidrio simplemente, o podríamos utilizar el vidrio si queremos hacer un cartucho explosivo, no importa, dependiendo de lo que queramos hacer. Pero bueno, entonces la dinamita, el TNT, se produce así, y aquí nos están diciendo algo esencial para comenzar el proceso, que sería: si tengo tolueno líquido, su punto normal de ebullición es de 111 grados centígrados, entonces tengo que saber cuál es su calor molar de vaporización, o sea, cuánto se me va a evaporar cada mol, por cuánta energía le estoy suministrando a ese sistema, y conozco que voy a tener una temperatura de operación de 75 grados centígrados, entonces quiero determinar cuál va a ser la cantidad de vapor que va a producir el tolueno si yo estoy operando la máquina de reflujo a 75 grados centígrados, ¿sí? Entonces, muy útil, muy útil. ¿Cómo le voy a hacer? Pues con la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿verdad? ¿Qué nos decía esa ecuación? Bueno, nos decía que el logaritmo natural de la presión vapor 2 entre la presión vapor 1 tenía que ser igual a el menos delta H de vaporización dividido por la R, que multiplica a el cociente de la temperatura final menos el cociente, el inverso, perdón, de la temperatura inicial, ¿sí? Eso nos dice la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, si yo quiero despejar una presión de vapor 2, esto va a ser igual a menos a la presión de vapor 1, perdón, por la exponencial de menos X, donde X
va a ser igual al delta H de vaporización entre la R por 1 entre T2 menos 1 entre T1. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Primero evaluamos la X. Vamos a decir entonces que X es igual a ¿quién? 35.9 kilojoules por cada mol dividido entre la R en kilojoules, por supuesto, .314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre cada Kelvin mol, ¿verdad? Que multiplica a 1 entre la temperatura 2. La temperatura 2 es la temperatura que vamos a usar de operación, entonces es 75 grados centígrados. 75 más 273 nos da la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Menos 1 entre la temperatura de ebullición, que es de 111 grados centígrados, 384 Kelvin, ¿sí? Y noten cómo este factor X es adimensional, no tiene dimensiones, ya que kilojoules se va a eliminar con kilojoules, moles se elimina con moles, y este factor en Kelvin que nos va a quedar en el numerador después de hacer la fracción compuesta, va a quedar en el numerador dividido por 1 entre Kelvin, pues se elimina y entonces queda adimensional. Entonces 348 a la menos 1 menos 384 a la menos 1 me da un número pequeño por 35.9 entre 8.314 por 10 a la menos 3 da 1.16326. ¿Sale? Eso vale X, el factor X. Por lo tanto, la presión de vapor 2 va a ser igual a la presión de vapor 1 multiplicado por el exponencial de menos el factor X. ¿Sí? Y hay que reconocer que la presión de vapor, cuando el líquido está ebulliendo, la presión de vapor cuando el líquido está en ebullición es la presión, es igual, es idéntico a la presión atmosférica. ¿Sale? Entonces la presión de vapor final va a ser 760 torr, digamos, multiplicado por la exponencial de menos 1.16326, y eso nos va a dar la presión de vapor del tolueno a las condiciones dadas de 75 grados centígrados y una atmósfera como presión de oposición. ¿Sí? Estos Torricellis entonces 237.47 torr sería la cantidad de tolueno evaporado. ¿Sale?
¿Dudas? No. Ok. Vamos entonces por el último problema. El último problema nos diría es un problema de calentamiento como el que resolvimos en clase. Hasta ahorita ya tenemos 75 más 12.5, 87.5 puntos de 100 del examen. Bastante razonable, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver. Dice, el calor de combustión del metanol es de 170.900 calorías por cada mol. La densidad del hielo que se encuentra a menos 10 grados centígrados es de 0.915 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuántos gramos de metanol debería quemar para poder fundir un bloque de hielo en forma de cubo con 120 centímetros de arista y llevarlo hasta una temperatura de 120 grados centígrados con una presión barométrica de 1 atmósfera? Considere que solo puede aprovechar el 75% del calor útil proveniente de la combustión. Bueno, vamos a hacerlo. Para eso hay que recordar nuestro diagrama de calentamiento. Vamos a plantearlo. No puse diagrama para el problema 4. Sí, ustedes lo pueden hacer y lo añaden después a sus notas cuando estén estudiando. Problema 2, problema 3. Está. Vamos a hacer el problema 5. Problema 5, que es un diagrama de calentamiento. ¿Se acuerdan? Eje de las Y es la temperatura. Eje de las X, calor añadido. Entonces aquí tengo calor, aquí tengo temperatura y comienzo a partir de menos 10 grados centígrados. ¿Qué datos necesito para evaluar este problema? Bueno, pues el agua se funde a 0 grados centígrados, ¿verdad? Quiere decir que si yo voy calentando desde menos 10 hasta esos 0 grados centígrados, va a pasar algo más o menos así. Voy calentando, calentando, calentando hasta llegar por ahí y luego se mantiene estable por un tiempo hasta que se derrite todo. Luego se hace líquido, calienta, calienta, calienta. El líquido empieza a hervir, entonces se queda en ebullición, produce un gas. Ya que se está haciendo todo gaseoso, entonces vuelve a subir la temperatura. Tengo algo más o menos así, donde cada espacio horizontal donde se mantuvo la temperatura aproximadamente constante, pues corresponde a la temperatura de transición de fase
En este caso sería la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición, y eso me da que aquí aproximadamente tendría 100 grados centígrados. Si estuviera en el papel ya habría acabado de dibujar, aquí soy más lento. 100 grados centígrados, ¿verdad? Y lo vamos a llevar todo hasta una temperatura de 120, entonces queda un poquito por arriba, digamos por ahí así, ¿verdad? Llegamos hasta 120 grados centígrados. Y entonces vemos algunas etapas de calentamiento. Aquí está la primera etapa de calentamiento, la segunda, que es una temperatura de transición, una etapa de transición, esta que es un calor sensible, ¿okay? Esta que es un calor latente, y esta que es otro calor sensible. Y entonces necesito la capacidad calorífica del agua líquida, necesito la capacidad calorífica del hielo, necesito el calor de vaporización del agua y necesito el calor de fusión del agua para evaluar este problema, ¿sí? Vamos a consultarlos de tablas o en el internet. En el internet también es fácil hallar datos. Entonces, calor específico del hielo. Ahí está. Me da su calor de fusión, me da el calor específico del agua y el calor de vaporización del agua. Entonces necesito estos datos, me los voy a llevar y los voy a copiar aquí, ¿verdad? El calor específico del hielo va a ser esto, calor de fusión, entonces voy a decirle H de fusión, por 10 a la 3, por 10 a la 3, entonces por 10 a la 3. ¿Siguen allí? Sí. Ok. 334 por 10 a la 3. Calor específico del agua líquida. Entonces C del agua líquida. $4184 joules. Me ha servido que no tenga 4. Calor de vaporización del agua, H de vaporización, por 10 a la 3, ¿verdad? Y ya estoy completo, ya tengo mis datos completos. Entonces, ahora sí, vamos a calcular de las etapas del diagrama de calentamiento. La primera etapa, vamos a decir que la fórmula que vamos a usar es calentamiento, masa por el coeficiente del hielo, por el incremento de temperaturas, hasta la temperatura de fusión, T2 menos temperatura de fusión, digamos T de inicio, T de arranque, algo así. Entonces, me lo voy a llevar para acá. Esta es la primera etapa del calentamiento. Calor, digamos 1, va a ser igual a la masa del hielo, no la tengo. La C del hielo, temperatura de inicio,
menos la temperatura de fusión. Y luego, calor 2 es un calor de vaporización, va a ser la masa del hielo por el calor de fusión del hielo, ¿sí? Y en ese momento se derritió todo el hielo a 0 grados centígrados. Y luego voy a tener un calor 3, el calentamiento, desde el punto de fusión hasta el punto de vaporización, ¿verdad? Hasta el punto de vaporización menos la temperatura de fusión. Y por último, voy a calentar el vapor. Voy a evaporar H de vaporización y calor 5. Necesito la masa por el calor específico del vapor. Entonces, calor específico del vapor de agua a 120 grados centígrados. Ese varía mucho con la temperatura, entonces nos conviene un promedio entre 100 y 120, pues 110 a 110 grados centígrados, más o menos. Ahí están las tablas de vapor. Nos dan referencias, pues bueno, qué bueno. Vamos a buscar el calor específico para las tablas de vapor. Calor específico del agua. ¿Estás listo? Sí. Calor específico del agua. C con P. Ajá. Agua, vapor. Entonces, a presión atmosférica, el C con P alrededor de 120. Bueno, aquí está. Es como cercano a 2, ¿ven? Cercano a 2. Vamos a tomarlo por lo tanto de 2 kilojoules por kilo por Kelvin. Entonces, C del vapor, C del agua, C del hielo, falta aquí C del vapor, aproximadamente 2 kilojoules, kilogramo Kelvin, ¿verdad? Aproximadamente. Recuerden, todos esos datos son de valores experimentales porque la capacidad calorífica es una función de la presión y la temperatura. Entonces, aquí está la temperatura como función de entrada contra una atmósfera, debería de ser la referencia, diferentes valores del CP. Y si se fijan, no varía tanto, como alrededor de 2, el valor del C con P del vapor de agua, alrededor de 2 kilojoules por kilo. Bueno, entonces ya tenemos todo para poder calcular las distintas etapas de calentamiento. Digamos que esto es Q1, esto es Q2, esto es Q3, esto es Q4 y esto es Q5. Puros calores, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, vamos a calcular. Decimos, por lo tanto, que el calor 1 va a ser igual a que, primero que nada, no tenemos la masa de hielo que queremos calentar. Entonces, primero que nada hay que determinar la masa.
¿Qué nos dicen? Nos dicen que tenemos un bloque de hielo en forma de cubo con 120 centímetros de arista. Bueno, entonces tengo un volumen igual a 120 centímetros por 120 centímetros por 120 centímetros. De eso entonces obtengo que cuánto es el volumen del agua que dispongo. 1.728.000 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Pero por cada 0.915 gramos voy a tener 1 centímetro cúbico de H2O, agua, a una temperatura de menos 10 grados centígrados, que es la temperatura de la que voy a arrancar, ¿sí? ¿Cuánto da eso, chicos? $1.581.120 gramos de H2O, ¿cierto? Sí. Ok, entonces mis datos los tengo referidos por kilogramo de agua, entonces me conviene de una vez expresar todo en kilogramos. Pues simplemente divido entre 1.581.120 kilogramos de H2O, ¿verdad? Tengo ahí como 1,5 toneladas de agua. Ok. Ahora sí. Ese calor total va a ser la suma de todos los calores. ¿Sabes? Entonces me voy a llevar estas ecuaciones. 3, 4, 5. ¿Sale? De preferencia, las tablas de vapor o las tablas psicométricas. Diagrama de Moody, etc. Molière. Creo que se llama así. Así. Diagrama de Molière. Me da entalpía contra la entropía y bueno, eso ya lo verán en termodinámica el semestre que entra. Si no lo ven, le preguntan a su profe, al de termodinámica. Diagramas de Molière. Hay diagramas de Moody. Esto es para fricción en el número de Reynolds y mecánica de fluidos, lo van a ver después. De las tablas de vapor o los diagramas de Molière es de donde pueden obtener
La carta psicométrica también tiene términos de energía. Bueno, ahí lo consultan. Entonces, para el agua, 1581.120 kilogramos de agua. Si por cada, el calor específico del hielo, 2090 joules por cada kilogramo y grado Kelvin, voy a multiplicar por la diferencia de temperaturas, desde temperatura final 0 grados centígrados, 0 centígrados menos la temperatura inicial, que era menos 10 grados centígrados, menos que menos se hace más, entonces el delta es de 10, una diferencia de temperaturas de 10 Kelvin, ¿verdad? Esto va a ser 1581.120 por 2090 por 10, 33.045.408 joules, ¿verdad? Y después voy a tener la masa, 1581.120 kilogramos, que multiplica al calor de vaporización, el calor de fusión, 334 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Por 10 a la 3, que multiplica 1581.120, me da 528.094.080 joules kilogramos, que multiplica a la capacidad calorífica del agua, 4184 joules por kilogramo Kelvin, ¿sí? Por una diferencia de temperaturas de 100 grados Kelvin, que sería el punto de ebullición menos el punto de fusión del agua, de 0 a 100, pues 100. (661, 540, 608 joules). La vaporización del agua para 1581.120 kilogramos serían eso por 2260 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo. Y por último, para el vapor de agua, el calentamiento desde la temperatura de 120 grados centígrados menos la temperatura de ebullición, que son 100, ¿verdad? Eso me da un delta de 20 por la capacidad calorífica, que son 2000 joules por kilogramo, o 2 por 10 a la 3, ¿sí? Por una diferencia de, dijimos, 20